Dios bendiga a todos los santos. Bienvenido a tu canal Logos Disciple. Este es tu hermano Ricky John. Y estamos ya en la lección número 8 de la epístola de Pablo a los Romanos. Y hoy vamos a estar cubriendo los versículos del 12 al 29. En la lección pasada, en la lección 7, que erróneamente lo puse 8, pero es 7, estamos hablando del justo juicio de Dios, que Dios siempre es justo al hacer juicio. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo, no hay nada escondido delante de Dios. Y Dios, que conoce todo y sabe todo, y no hay nada escondido delante de Él, ¿quién mejor que Él para poder ser un juicio justo, equitativo, ¿verdad? Pues ya estamos, realmente los primeros versículos aquí todavía están en ese tema del justo juicio de Dios, ¿verdad? Creo que hasta el 16, me parece. Y luego entraremos realmente, cuando Pablo empieza a hablar de la ley, y explicaremos todo lo que él quiere decir con la ley, ¿verdad? Así que sin más preámbulo, vamos entonces a entrar a la lección. Y vamos a leer los primeros de 12 al 16, ¿verdad? Y la palabra dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿verdad? Entonces ahora volvemos y quiero que piensen Pablo como un fiscal en el tribunal. Él está desfilando evidencia para probar su caso de que todos los hombres son pecadores. No hay ninguno que no sea pecador. Entonces, aunque los seres humanos hacen distinciones y los judíos, que fueron los que recibieron la revelación inicial de Dios, pues pensaban de que ellos quizás estaban exentos a ese juicio, que eran los favoritos de Dios y por los privilegios que tenían, ¿verdad? A lo mejor pensaban, como muchos de ellos, que de alguna manera ellos, guardando la ley, pues podían alcanzar la justicia de Dios. Pero ahora entonces Pablo ahora va a hablar en estos próximos versos de las personas que también, pues son personas, los gentiles, que nunca tuvieron revelación de parte de Dios, por lo menos en cuanto a conocer la voluntad de Dios y los decretos de Dios, ¿verdad? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces aquí vemos realmente lo que decía en el versículo 11 de la lección pasada, que Dios es imparcial en su juicio, ¿verdad? No hace excepción de persona. Entonces tengo que hacer esta aclaración. Perecerán no significa extinción. Si busca la palabra griega, habla de destrucción, pero la connotación realmente no es de extinción. Y digo esto porque hay muchas teologías modernas que para negar la existencia de un infierno literal, donde las personas son atormentadas con fuego y azufre por la eternidad, pues ellos dicen que esa palabra perecerán habla de extinción, pero realmente no encontramos eso. Y esta es la referencia, búscalo ustedes mismos para que vean que realmente el alma es inmortal.
inmortal para salvación, bendición, y inmortal también para condenación. Pues entonces los judíos, lógicamente, serán juzgados por Dios, por la ley, porque esa es la revelación que recibieron, ¿verdad? Y mira, yo puedo abundar muchísimo sobre todos estos temas y temo que esta lección va a ser cerca de 1 hora, pero yo entiendo que si los que quieren realmente estudiar, pues le ponen pausa y luego cuando tengan otra oportunidad siguen para adelante, pero estoy tratando de no acortar los temas por medio como hice ahora, que debía haber en la lección pasada cubierto hasta el 16. Ok, los judíos serán juzgados por Dios por la ley. Los gentiles no necesitan la escritura para hacerlos culpables ante Dios, que ese fue el argumento que Pablo hizo anteriormente en el capítulo 1, del 18 al 32, donde él hablaba de que los hombres están sin culpa delante de Dios, que ellos rechazaron la verdad, que la ira de Dios se está manifestando contra todo impiedad de los hombres que tratan de tener la verdad de Dios, ¿verdad? Y estuvimos hablando cómo Dios se revela por medio de la creación, de tal manera que los hombres no tienen excusas delante de Dios, ¿verdad? Entonces, como Dios es justo, cada uno, gentil o judío, será juzgado por la luz que tiene. Y ahí se podría hablar muchísimo, pero yo espero que ustedes estudien. Si tienen preguntas o algo, o quieren que profundice luego o aclare algún punto, me envían un comentario y con mucho gusto lo volveremos a tocar. Lo importante es que todo quede claro, ¿verdad? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y esa palabra la escuchamos muchas veces de parte de los labios de Jesucristo cuando él enseñaba, ¿verdad? Y cuando se encontraba con personas que afirmaban ser hijos de Abraham y descendientes de Abraham y todo eso, no eran justificados por ser descendientes, y eso es uno de los puntos que Pablo quiere desmentir aquí. No es un lazo físico de descendencia con Abraham que te garantiza la justificación, sino es el creerle a Dios como Él hizo, ¿verdad? Y en obediencia someterte delante de Dios. Pues el versículo 13 apoya al versículo 12b, expresa en forma clara el punto del párrafo, que la mera posesión de la ley no beneficia al judío en el juicio. Porque si realmente vemos, y eso sería otro video, de verdad, yo encuentro tantos años que enseño la palabra y la gente todavía no entiende que la ley nunca fue puesto para salvación. Cuando tú estudias la historia del Éxodo, cuando Dios salva, literalmente, físicamente salva del enemigo, de la persecución, de los egipcios, ¿verdad? De los saques de egipcios, de la opresión, Él salva a ese pueblo. Entonces, pues el pacto que se había hecho con los patriarcas, ¿verdad? Ahora se tiene que hacer ahora con todo este pueblo que ahora va a conformar el pueblo de Dios. Y la idea de eso era poner reglas y normas para que ellos pudieran vivir de una manera que Dios pudiera ser su Dios y habitar en medio de ellos. Estudien eso ustedes mismos para que vean que la ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie, sino crear comunidad donde Dios podía habitar. Entonces Pablo está hablando de la manera en que las personas, de hecho, son condenados, no de la manera en que son realmente justificados. Él cree que jamás pueden ser justificados por la ley, porque él va a llegar a esa conclusión en su argumento. Y seguimos. Entonces, te puse aquí una cita de Gálatas, porque Gálatas es donde realmente Pablo hace una explicación no bien profunda, pero lo suficiente, donde él explica cuál es el propósito de la ley y hace una comparación
entre lo que es promesa, ¿verdad? Cómo la promesa se distingue de simplemente la herencia, ¿verdad? Porque mira lo que dice en Gálatas 3, 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito en la misma ley, en el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el Evangelio trata de fe y el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, porque la ley dice obedece. La fe dice cree. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. Él va a explicar eso más cuando llegue al capítulo 4, donde él empieza a hablar del ejemplo de Abraham. Porque Abraham es el padre de la fe y cómo fue que Dios lo justificó por medio de la fe. Voy a ponerlo aquí para que me vean, no que tienen que verme, pero... Porque cuando los gentiles, todos aquellos que no son judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen el privilegio de poseer ni conocer la ley, hacen lo que la ley requiere. Lo que es de la ley se refiere a la ley en sus términos generales, es amplio. No cumplen la ley conscientemente, sin embargo cumplen algunas de las provisiones de ella. Su conducta demuestra lo que ordena de la ley. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pablo está haciendo un contraste entre los judíos que tienen conocimiento de las ordenanzas y los mandamientos de Dios con los gentiles que no lo tienen. Entonces él dice, hay gentiles, y no es conscientemente porque no tienen estas ordenanzas, ¿verdad? Hacen a veces lo que por naturaleza es de la ley. O sea que ellos quizás temen a Dios, honran a Dios, honran a su padre, a su madre, no matan. O sea, si miran los 10 mandamientos, quizás algunos de esos mandamientos ellos lo cumplen, y ustedes y yo conocemos personas que no tienen conocimiento de las leyes de Dios, sin embargo tienen un buen sentido, muchos de ellos, de lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, cuando esas personas que no tienen ese conocimiento pleno de Dios hacen cosas que están de acuerdo con la ley, ¿verdad? Es como si estuvieran cumpliendo la ley. Que también prueba de lo que Dios ordena en la ley es algo que realmente forma parte de la psique del ser humano, de su conciencia. O sea que eso de tabula rasa, como decía, no me acuerdo cuál era el filósofo, no aplica. Dios ha puesto dentro del hombre una conciencia que viene como consecuencia de ser creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y aunque eso fue dañado en la caída, todavía queda rastro de eso en el ser humano. Y vemos muchas personas que no son creyentes ni nada y tienen una buena ética, una buena moral, son personas que respetan, que ayudan, que aman al prójimo, etcétera, etcétera, ¿verdad? No conocen a Jesús, ¿verdad? Entonces, Pablo no dice, mira lo que dice, mostrando la obra de la ley. Pablo no dice que tienen la ley escrita en su corazón, sino la obra de la ley o lo que ordena la ley. Hay un sentido interior de lo correcto, volvemos y decimos, y eso por la conciencia que Dios ha puesto en cada ser humano, que es reflejo de haber sido creado por Dios, ¿verdad? Creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces su conciencia, que le dice bien y mal, concuerda en su testimonio, ¿verdad? No están luchando en contra de su conciencia, sino están de acuerdo, están en paz en ese sentido, ¿verdad?
Entonces la conciencia designa la habilidad del hombre de evaluar sus actos con miras a su aprobación o desaprobación. O sea que la conciencia hace que el hombre puede razonar, puede evaluar sus actos y puede decir, pues mira, me conviene hacer esto o no me conviene. Voy a tomar este curso de acción o no lo voy a tomar. Eso es algo que Dios puso en nosotros, la habilidad de poder razonar y escoger. Aunque más adelante, cuando lleguemos al capítulo 7, vamos a ver la lucha que hay en los seres humanos, ¿verdad? Por haber nacido en el pecado, que tendemos hacia al pecado, ¿verdad? Y muchas veces lo que queremos hacer y lo que hacemos chocan, ¿verdad? Y estamos en esa disyuntiva, ¿verdad? Entonces esa conciencia en efecto juzga los actos del hombre. Claro que sí, servirán para juzgar la conciencia, ¿verdad? Yo creo que esto no es tan difícil de entender, ¿verdad? Y acusándolos o defendiéndolos acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, cuando dice acusándoles y defendiendo, son términos legales. Recuerda, Pablo está en el tribunal, está poniendo un caso. Él está de parte del reino, de parte de Dios, y está acusando a los seres humanos de que son todos pecadores y está desfilando las pruebas, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo escribe es una situación que el hombre participa de un diálogo consigo mismo, un diálogo interior, una especie de proceso jurídico en el cual él es su acusador o defensor. En ese diálogo, en ese razonamiento, o tu conciencia te va a acusar o te va a defender. El gentil no tiene la ley revelada que viene del Antiguo Testamento, pero su conducta demuestra que sabe lo que está bien y lo que está mal. Por lo mismo decimos, es una realidad y todos nosotros conocemos a personas que dan testimonio de esa realidad, ¿verdad? Todos los hombres son pecadores, pero no todos los hombres realmente están sumidos en el pecado. Y esto lo vemos mucho, no sé si recuerdan los muñequitos antes, cuando alguien estaba entre hacer el bien y el mal, había un angelito, un diablito, pues más o menos ese es el asunto. Entonces él dice, en el día, o sea que su conciencia lo van a acusar o defender en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso es que nosotros no nos toca a nosotros condenar a las personas, porque solamente Dios ve lo más íntimo, los secretos de los seres humanos. Y esa palabra que viva, eficaz, penetra hasta lo más profundo del ser humano, ¿verdad? Hasta dividir los pensamientos, dice la palabra, ¿verdad? En hebreo. Aunque la conciencia y el proceso racional de la evaluación de conducta pueden fallar en la era presente, en el día de juicio serán testigos en contra o en defensa del pecador. Aunque esa conciencia muchas veces no falla, ¿verdad? Cuando viene el día del juicio, será llamado tu conciencia para testificar o en tu contra o en tu defensa. Entonces la referencia a los secretos de los hombres nos recuerda que nada quedará oculto en aquel día. Aquí hay gente que se han escapado y han ido hasta su tumba y han hecho y deshecho y se escaparon de las consecuencias, ¿verdad? de sus actos, ¿verdad? Han escapado la ley, pero no van a escapar ese juicio de parte de Dios. Es este aspecto revelado del juicio que hace que sea tan temible. Imagínate cuando tú estás delante de la presencia de Dios y tú tratas de poner excusas. ¿Cómo tú crees esas excusas van a, van a
ayudar o desayudarte. Eso es lo que está diciendo ahí, porque horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Por lo menos para aquellos que rechazaron a Dios y pisotearon la sangre de Jesús. En los próximos 3 versos, ahora va a hablar específicamente del judío, ¿verdad? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora Pablo va a atacar a esos judíos que se creían que estaban más allá del juicio y que por simplemente tener el nombre de judío y pertenecer a la raza judía, ya ellos escapan de todo. Dios está de su parte, no hay juicio. Entonces mira lo que él dice, una serie de preguntas o más bien acusaciones retóricas. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Palabra muy fuerte, ¿verdad? Ok. En la sección anterior, Pablo se supone que esto no estuviera aquí, pero ya que está aquí. En la sección anterior, Pablo se dirigió a sus lectores judíos de una manera relativamente moderada, pero aquí el estado de ánimo cambia. Desde este punto hasta el final de la segunda división principal, que es 3:20, escuchamos a Pablo predicador convenciendo a sus oyentes de su necesidad de un tipo diferente de justicia. Porque los judíos pensaban de que ellos estaban justificados ya, simplemente por guardar las ceremonias de la ley, ¿verdad? De cumplir con la fiesta, con la ofrenda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces el nombre judío concedía ciertos privilegios de superioridad que eran motivo de orgullo. O sea, que aquel que era judío, bueno, imagínate que ellos dividían el mundo entre ellos y los demás. Gentiles es Goyim, todo lo demás. Y yo pensaba que ellos eran privilegiados, incluso superiores, y tenían ese orgullo. Entonces, según ellos, la ley le proveía seguridad para el día de juicio. Ellos no veían que la ley lo que único estaba haciendo es señalándoles sus pecados, y la idea era señalar sus pecados para que cuando llegara el Salvador, ellos entonces aceptaron ese Salvador. Dentro de la ley se hacía provisión en Levítico para sacrificio, para cubrir los pecados. Lo único, los pecados que eran intencionales, premeditados, esos no tenían perdón. Entonces ellos se gloriaban en Dios. ¿Por qué? Porque Dios era el Padre de Israel, el Dios de Israel, lo más grande. Ahí están los versículos que la pueden buscar. Yo tenía un montón de notas aquí y ok, ahí están. Ahora están llegando las notas. Estaba preocupado. Okay, en los versículos 17 y 18, Pablo se ocupa de la manera en que el judío se consideraba a sí mismo en su relación con Dios y la ley. Eso es lo que estamos mirando ahora, ¿verdad? Cómo se ocupa, cómo su relación con Dios y la ley. Toda la vida del judío se basaba en la Torá, el templo y la tierra.
Eso para ellos era sagrado. Aunque habían perdido la tierra prácticamente, porque en estos momentos ellos estaban bajo la opresión y dominio del Imperio Romano, ¿verdad? Pero todavía tenían el templo y tenían la ley. Entonces, otra ventaja para los judíos fue su conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ellos conocían la voluntad, ellos tenían toda esa revelación de parte de Dios, ¿verdad? Dios le había revelado claramente a la nación lo que esperaba de ellos, ¿verdad? Eso estaba bien claro, no había duda sobre lo que Dios esperaba de ese pueblo, que no es lo mismo que los gentiles, ¿verdad? Debido a que fueron instruidos por la ley, pudieron distinguir lo que era moralmente superior, o deberían haber tenido criterio para distinguir lo que era moralmente superior, ¿verdad? El judío pretende ser capaz de discernir el bien y el mal y los grados de valor moral entre el bien mayor y el bien menor. O sea, en una escala se supone que ellos eran capaces de discernir el bien mayor, ¿verdad? Y conocer cuál era el menor y apuntar hacia mayor. Y la referencia a Filipenses 1:10. El 19. Ok. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia o conocimiento y de la verdad. Los judíos eran más ciegos a los gentiles y nunca pudieron ser luz. ¿Por qué? Porque primeramente ellos, en vez de ser luz, ellos vivían apartados de los gentiles. Ellos no querían ni asociarse con los gentiles. Para ellos sentarse con un gentil era contaminarse. Eso no lo decía la ley, eso lo decían lo que ellos habían añadido a la ley. Entonces, según los judíos, los gentiles eran tontos, eran infantes que necesitaban instrucción, carecían de percepción espiritual. O sea, que eran bien superiores en su espiritualidad y su conocimiento. Y cuando hablamos de instructor, estamos enfatizando la orientación moral práctica. O sea, cómo se da esa moral en la vivencia cotidiana. Maestro enfatiza enseñanza de carácter más teórico, o sea, que más exegético, entrando a la escritura, escudriñar la escritura, ¿verdad? Entonces el judío estaba convencido de su privilegio, le otorgaban un lugar de superioridad sobre los paganos. Entonces, en lugar de ser una luz para quienes vivían en la oscuridad del paganismo, la nación judía se había retirado de las otras culturas. Cuanto menor era el contacto con aquellos que ignoraban las distinciones ceremoniales, mejor. Y quienes llevaban eso a un extremo eran precisamente los fariseos, ¿verdad? Entonces la misión de compartir la revelación debía llevarse a cabo con humildad en la comprensión de que la posesión de la verdad no se debía a la superioridad innata del judío, sino a la gracia de Dios. Y ahí hasta el texto que dicen, ustedes eran los más pequeños de todas las tribus, y yo los escogí, o sea que fue una obra de Dios, ¿verdad? No fue nada en ello. Esto todo fue un proyecto de parte de Dios. Entonces los judíos nunca lograron aprovecharse del conocimiento y la verdad de la ley y siempre buscaban cómo justificarse ellos mismos. Nunca eran humildes delante de Dios. Entonces, en una serie de preguntas acusatorias, el apóstol aclara que punto tras punto el judío no ha estado a la altura de la enseñanza de la ley. Y no necesariamente eran todos los judíos, porque saben por la historia de Israel que siempre Dios tenía un remanente fiel, que sí creían, que sí esperaban en sus promesas, que sí
esperaban al Mesías, aceptaron a Jesús como Mesías, eran los pocos, ¿verdad? Pero los otros, pues, se les fue a la cabeza lo de ser judíos y simplemente miraban con desprecio a los demás. Entonces, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces es más probable que Pablo está pensando en términos de una comprensión radical de la ley, tal como lo expone Jesús en Mateo 5, del 21 al 48. Si lees cuando Jesús, las bienaventuradas y todas las enseñanzas posteriores que él da en Mateo, pues realmente él echa abajo todas esas prescripciones y todas esas leyes que los hombres habían añadido a la ley y le habían dado el mismo valor que la ley que venía de Dios. O sea, que estaban obedeciendo preceptos de hombres, echando más carga de la gente. Y probablemente a eso se refiere a Pablo, que realmente ellos se habían desviado totalmente de los preceptos más grandes, que era amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y muchas veces ese desprecio de prójimo no alinea con amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, como quiera, ahí estaban fallando. El judío podía gloriarse. No, bueno, perdóname. Déjame ver si es aquí o no. Déjame ir atrás un momento. Yo creo que algo se me quedó. Ajá. Se me pasó esto porque esto es una cosa que muchos comentaristas disputan. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Pues ellos decían que ellos no eran idólatras, ¿verdad? Como las demás personas, pero cometían sacrilegio. ¿Qué tipo de sacrilegio? Bueno, algunos dicen que los judíos se aprovechaban porque había gente que se pasaban saqueando los templos paganos y esas cosas se vendían y esas cosas eran de valor y algunos judíos supuestamente compraban esas cosas. Y si vamos a la ley en Deuteronomio en 7:25 habla de que eso está prohibido. Todas esas cosas que salen de un templo pagano son anatema y ningún judío lo debe tener en su posición. Eso pudiera ser, pero también puede ser que ellos no honraban ni respetaban la presencia de Dios cuando estaban en el templo. O sea que puede ser quizás las dos cosas. Busquen los comentarios, leen, llegan a su propia conclusión. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. El judío podía gloriarse en la ley por motivo correcto o equivocado, pero su gran problema era que su desobediencia a la ley deshonraba a Dios, que había dado la ley. Lo que vale no es la posesión de la ley, sino la obediencia a ella. O sea, no es que tú cargues con la Biblia debajo del brazo, sino que tú conozcas lo que dice ahí y tú lo vivas, que sea parte de tu vida, que no sea teórico, que eso se lleve a la práctica, que eso la gente lo pueden pueden ver a Dios en tu vida. Entonces concluye esta parte diciendo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso podemos relacionarlo con lo que pasa cada vez que un líder cristiano, un pastor, un hermano conocido o algo así, lo escogido en un acto de
inmoral o de sexual o lo que sea, eso que es lo que hace. Eso lo hace que la gente difamen y pueden blasfemar el nombre de Dios, pero entonces van a decir, como puse al final de esto, y eso que es cristiano, y esto no es un hijo de Dios. O sea que la misma gente en el mundo saben que si tú dices que tú eres un hijo de Dios, pues ellos esperan, aunque ellos no lo hagan ni lo practican, pero ellos esperan ver en nosotros que realmente nosotros vivamos de otra manera diferente. Y a veces yo me paso viendo videos en YouTube de personas que mayormente los que están comentando política en los Estados Unidos y se llaman cristianos, pero entonces hablan de una manera y usan palabras y hacen ciertos actos que realmente para mí no cuadra con lo que es cristiano, y para mí lo que hace es traer difamación sobre el nombre de Dios. O sea que no es un testimonio que llama, sino con un testimonio que la gente va a despreciar al cristiano. Entonces, para los gentiles, Israel debería haber sido la fuente de bendición para los gentiles, llevándolos a alabar a Dios. En cambio, Israel les hizo blasfemar. Déjame ver una cosa aquí. Entonces, eso de ese versículo, cuando él dice el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, eso es una reinterpretación de Isaías 52:5. Lo pueden buscar ustedes en su casa. Entonces ahora entramos a la parte final del capítulo 2. Entonces en el capítulo 3 es que esto se va a poner bien bueno de verdad y bien interesante. Ahí va a haber carne, mucha carne para comer allí. Dice, ok, ya dijimos esto, vamos a seguir para el 25 al 29, ok. Entonces Pablo quiere entonces probarle a estos judíos que no están guardando la ley, que están haciendo que los gentiles blasfemen a Dios, ¿verdad? Que realmente ellos no saben ni lo que es ser judío, que ellos no entendieron ni el pacto de Dios, ni siquiera la circuncisión. Dice, pues en verdad la circuncisión era señal de los varones que estaban en el pacto con Dios. Pues la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea que no es la señal, sino el guardarle la ley es lo que es importante. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Porque qué? Porque estás negando lo que estás supuestamente afirmando por la señal que tú estás guardando un pacto, tú estás negando esa realidad. Entonces, como si no estuvieras circuncidado. Mejor no estuvieras circuncidado. Mejor no te llames cristiano si no vas a vivir la altura de cristiano. Por eso tienes que tener mucho cuidado cuando tú llegas a un sitio y te empiezas a decir que eres cristiano y esto y lo otro. Mira, mejor no abrir tanto la boca, sino demuéstralo con los hechos y la gente sabrá que lo eres. Porque si lo dices y después tu testimonio no llega a la altura, va a buscar problemas. Entonces, para un judío era impensable que un hombre correctamente circuncidado no lograra la salvación. Y mira, en la tradición judía se creía que Abraham estaría a la puerta del infierno para evitar que cualquier judío circuncidado entrara allí. Pablo corrige esa actitud equivocada, es un disparate. La circuncisión era señal de haber entrado en el pacto con Dios. Sin esta relación con Dios, la circuncisión del judío se convertía en incircuncisión. Entonces, para el apóstol, practicar la ley no era asunto de observar algunos reglamentos, sino de cumplir con aquella relación de fe en Dios a que la ley apuntaba. Y esto es lo que la gente
no se le hace difícil entender, ¿verdad? Que Dios no te va a dar una lista, un checklist de cosas para tú practicarlo y Él da, ok, muy bien, muy bien, muy bien, ok, pero es salvo. No. Él quiere que tú entres en una relación como hijo y Él será tu padre, que tú confíes en Él, que tú estás dispuesto a seguirlo a Él, a contarle todo, a ser obediente. No es decir que lo ama. La prueba del amor es la obediencia. Como decía eso, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sin esta relación con Dios, la circuncisión no cuenta para nada, es perder el tiempo. Pasamos al próximo. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Si estamos hablando de relación con Dios y estamos hablando de pacto, el gentil, a pesar de su falta de conocimiento de la ley, puede responder a lo que Dios le ha dado a conocer, y esto para Pablo es la verdadera circuncisión. Es responder con amor y fe, y es poseer todo lo que es, responder con amor y fe es poseer todo lo que significa la circuncisión, porque es Colosenses 2:11. Entonces, parece que las palabras de Pablo son lo suficientemente amplias para incluir a personas como Cornelio. Recuerden la historia de Cornelio, un soldado romano, pero era temeroso de Dios, daba limón, ofrenda, etcétera, etcétera, y como quizás no se había circuncidado necesariamente, pero él entendía que el Dios de Israel, Yahweh, era el Dios verdadero, ¿verdad? Y aunque no tuviera circuncisión, Dios miró y vio su corazón, ¿verdad? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y no es que habrá necesariamente alguien que realmente, pero yo no creo que nadie podría, no hay ningún ser humano perfecto en ningún sentido, ni nunca ha violado su conciencia, ¿verdad? El hombre incircunciso que Pablo tiene en mente confía en Dios y lo obedece, que es lo que trata la ley. Eso lo vamos a ver cuando vemos la historia en el capítulo 4 de Abraham. El hombre que carece de la ley y la circuncisión física, pero que actúa de acuerdo con el espíritu de la ley, juzgará a aquellos miembros privilegiados del grupo circuncidado que a pesar de todos sus privilegios transgreden ante Dios. Referencia a Mateo 12, 41 y 42. Yo creo que eso no necesita mucha explicación. Hay muchas partes de lo que dice Pablo aquí en Romanos que realmente, si tú vas siguiendo el argumento del principio, tú entiendes lo que está diciendo y tiene toda la lógica, ¿verdad? Pues no es judío el que lo es. Entonces vamos a entender judío en el sentido de alguien que forma parte del pueblo de Dios. Nosotros formamos parte de ese pueblo de Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No es apariencia, no es por fuera. Aquí Pablo insiste que Dios mira al corazón y sus motivaciones para poder evaluar las personas, que Dios mira el corazón. Él sabe qué nos motiva, por qué hacemos la cosa, con qué fin lo hacemos. Si estamos haciendo para agradar o engañar a los hombres, o si lo estamos haciendo realmente para demostrar que amamos y confiamos en Dios. Una persona puede observar los ritos de la ley sin ser aprobado por Dios. Mira los mismos fariseos, cuántas veces Jesús no lo llamó hipócritas, ¿verdad? Esto precisamente fue la crítica a Jesús de los fariseos. Guardaban la ley, pero no practicaban el amor y la misericordia hacia los demás.
Ellos estaban en esta mentalidad de estar condenando y señalando pecado. Cualquier parecido con cualquier organización o cualquier denominación es pura coincidencia. Sino que es judío el que lo es en lo interior, en el corazón. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra. O sea que Dios quiere que esa ley esté escrita dentro de nuestro corazón. Es el nuevo pacto que escribiré en la tabla de vuestro corazón. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién te va a alabar? Dios, no los hombres. Una persona era judía solo si él o ella lo era internamente. La circuncisión que cuenta es la circuncisión de corazón. La circuncisión del espíritu capacita al ser humano vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso lo va a explicar él en el capítulo 8. No es mero cumplimiento de ritos y preceptos. No es ir a la iglesia y ponchar. No es cantar un rato. No es hacer los movimientos externos. No. Dios siempre va a estar mirando tu corazón. Y Él sabe quién le ama y quién no le ama. Es vivir en relación íntima con Dios. Si tú no vives en relación íntima con Dios aquí en este mundo, no lo vas a hacer en la eternidad. Y aquí llegamos a la conclusión de esta lección, ¿verdad? Espero que ha sido de bendición para ustedes. Yo necesito la ayuda de ustedes para que este canal pueda... Y no aquí estoy buscando fama ni nada, pero yo sé que tienen que haber personas que les gusta estudiar la palabra y quieren profundizar en ella. Y no estoy súper profundizando aquí, porque si fuera súper profundizando, cada lección sería de 2 horas y entonces estudiaríamos cada palabra y buscaríamos... No, yo no quiero complicarle la vida, yo quiero solamente darle una base para que ustedes puedan seguir estudiando. Busquen todas las herramientas que estén a su disposición, comentarios interlineales que te enseñen el idioma original, busque las palabras originales, busca todas las referencias adicionales, empápate de esto para que aprenda. Pero si te puedes suscribir, mejor. Si le das like y share, pues más personas pueden llegar a este canal. Y sobre todo, por favor, dejen un comentario, lo que sea. Quiero escuchar de ustedes y quiero saber si realmente esto le está ayudando o no. No tengas temor en hacer ese comentario y poner lo que sientan. No tengo ningún problema. Yo entiendo que esto no es para todo el mundo, pero trato lo mejor. Pero si tienes sugerencia, estoy dispuesto a hacerlo. Y le advierto también que estoy preparando una serie sobre los tiempos finales, porque creo que realmente ya hemos entrado en esos tiempos finales. Ya puse el primer video en YouTube, ¿verdad? Que es basado en Mateo 24:4. No te dejes engañar, porque hay mucha... El enemigo de la alma quiere engañar y hacer que los escogidos sean engañados. Eso es su meta. Pero vamos a proveerte información para que tú puedas analizar y pensar, pero sobre todo que llegue a tu propia conclusión. Así con esto les dejo y gracias por estar aquí en este canal. Recomiéndalo a sus amigos y nos vemos en la próxima lección.